Fíjate que existen 4 funciones de type shakings que se comportan un poco de forma diferente. En otras palabras, diferentes a comprobar el contenido de las variables. Hacen algo más que comprobar el contenido de las variables. Estas funciones que te voy a presentar van un poquillo más allá de comprobar los tipos primitivos. Estas funciones sirven para proporcionar información más general sobre las formas en que se pueden utilizar los datos contenidos en una variable. Entonces no checan tanto el en sí, se puede decir, no checan tanto en sí el tipo de contenido de una variable ni un valor en sí, sino más bien la forma en que cómo podemos tratar ese contenido de variable. No, más bien checa las formas en cómo podemos utilizar esos contenidos y no tanto el contenido en sí. Entonces fíjate que aquí te las voy a mostrar. Fíjate que por ejemplo ya lo hemos visto. Por ejemplo esta de isCountable. Fíjate que esta función da true, por ejemplo para un arreglo o un objeto que puede ser pasado a la función count. Tú conoces la función count de PHP. Count PHP. Que fíjate que dice que cuenta todos los elementos de un array o algo de un objeto. Entonces isCountable es eso, verifica un array, por ejemplo, un objeto que puede ser algo que se le pueda aplicar la función count. Entonces, esto por un lado, isCountable te va a detectar si el tipo, si la variable o el valor es algo a lo que se le puede aplicar la función count. Fíjate que, por ejemplo, tenemos la otra que es, déjame buscarla por aquí, isIterable. Por ejemplo, esta es, no checa tanto el dato en sí, sino que va a checar a ver si el tipo, el contenido de esa variable puede ser algo iterable, es decir, que se puede recorrer, por ejemplo, en un for each, en un for. Entonces no va a checar tanto el tipo, sino más bien si se puede tratar en un arreglo. Es algo iterable, como su nombre lo indica, los iteradores. Por ejemplo, también tenemos iscalable, que verifica si un código, un código puede ser invocado como una función anónima o como una función de nombre. Ya es que este sí es algo más avanzadillo, pero básicamente iscalable devuelve true si una función o un método es ahora sí que llamable, como su traducción en español, es llamable desde un contexto concreto, desde un scope concreto. Entonces ya lo vamos a ir viendo porque eso es algo avanzadillo. También, por ejemplo, tenemos el isNumeric. Fíjate que este no va a checar tanto si es un entero, un int o un float, sino que más bien va a comprobar si de veras puede ser tratado como un número. Por ejemplo, fíjate, vamos a ver. Esto es muy interesante. Por ejemplo, vamos a ponerle un número. Por ejemplo, 23.4. isNumeric no va a checar tanto el tipo de dato en este caso, que es en este caso es un string. No va a checar tanto que si es un string, sino más bien va a checar más bien si de veras se puede tratar como un número. Vamos a ponerle un número para ver qué nos resuelve, a ver qué nos detecta. Vamos a ponerle respuesta es igual a isNumeric. Vamos a hacer un var dump respuesta. Punto y coma, recargamos. Pero déjame comentar esto porque nos está dando problemas. Acabo esto y ya te di el contexto, ya te di la explicación de esto. Punto y coma, recargamos y fíjate cómo dice true. En este caso no nos checó tanto el tipo de dato. Aquí era un string, no checó tanto eso, sino que más bien checó a ver si se puede tratar como un número. Si le ponemos un A, pues no lo va a poder tratar como un número. Fíjate que dice false, porque acuérdate que para que los strings se conviertan a números válidos tienen que empezar por números. Si tienen la letra por después, pues sí que lo va a permitir. En este caso tampoco, fíjate cómo esta es un poco más estricta. Y fíjate cómo nos dice que no se puede tratar como un número. Por ejemplo, si le pasas un 1, pues obviamente va a dar true. Punto y coma, recargamos y da true. Si le ponemos 1.22, pues fíjate cómo nos va a dar true también. Entonces, estas 4 funciones, isCountable, isIterable, isCalable y isNumeric, no van a checar tanto el contenido de la variable, el tipo de dato en sí, sino que van a checar si se pueden tratar
de X manera. Por ejemplo, contable ya vimos que si va a checar si el tipo, si el contenido de esa variable es algo que se puede usar con la función count. El is iterable va a checar si el contenido de esa variable se puede iterar con un for each. El is escalable va a detectar si es una función o algo que puede ser llamado desde un scope concreto. Y es numeric, no va a checar tanto si es un entero o un float, sino que va a checar más bien si se puede tratar como un número. Entonces, esas son las otras 4 funciones de type checking un poco especiales, se puede decir, porque van más allá de comprobar el contenido, el valor de la variable. Eso sea todo por este video. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Bendiciones.